Justamente esa mente lo que hace es conformar la posibilidad de sí misma como vida o la no continuidad de la misma como la falta de la vida o de la muerte. Hola, buenas, bienvenido y bienvenida a Santos Crucíferos de Jesús. Si eres nuevo aquí, lo que estamos haciendo es estudiar lo que llamamos campos trascendentales, que es una región la cual decimos que aparece cuando se da la relación de pensamientos entre sí y cómo este campo trascendental se relaciona con lo que llamamos ciencia jesucrística, que sería la forma de conocimiento de Jesucristo. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es analizar la relación del pensamiento con lo que se suele llamar alma. Vemos que en la Biblia, en Proverbios 4:23, se nos dice que por sobre todas las cosas cuida tu mente porque de ella depende tu vida. El alma inicialmente la vamos a entender como un ángulo, una forma de configuración de lo que sería la dirección que asume el pensamiento. Vamos a estudiar la continuidad como ilimitación del pensamiento, el cual se está dando en este sentido en relación con lo que llamamos como ángulo final. Lo que estamos intentando analizar es cuál es el resultado del pensamiento en relación al agrado o desagrado. ¿Qué pasa si este pensamiento se está dando para la persona en forma de algo que a esa persona le agrada o le desagrada? Y en este sentido, en última instancia, ¿cuál es la relación de este pensar con lo que llamamos como pecado? En el sentido en que sabemos que por ciertos pensamientos se puede estar dando lo que entendemos como pecado, pero quizás no acabamos de entender como algo del todo privado para nosotros y va a suponer, de hecho, algo que puede afectar a los demás o que puede afectar de algún modo a Dios. Como segundo punto, lo que vamos a estudiar es cuál es el destino de esta forma de ilimitación o lo que podría ser una forma de infinitud con lo que hemos llamado el ángulo final. Todo esto lo vamos a ver simplemente por medio de herramientas matemáticas que hemos introducido como ρ sub x de un estado de conciencia A, el cual cambia al estado de conciencia A'. Y también teníamos lo que llamamos un estado de conciencia, al cual sería la aplicación de una función gamma sobre el estado de conciencia A, tal que suponía una medición precisa x. Tomemos el ejemplo del electromagnetismo, donde también se trabaja con un convenio semejante, pero en este caso para representar a las cargas eléctricas por medio de puntos en el espacio, de manera que se van definiendo lo que se llaman como vectores. ¿Cómo se estudiaría en este caso la continuidad de esta forma de trabajar? La continuidad sería que la relación entre estas dos cargas ahora viene dada por algo que sería la ley de Coulomb. Si esto es así, también estudiado en la geometría del plano, donde el convenio inicial sería llamar a esta figura triángulo, de manera que sabemos que la relación de los tres ángulos que componen tal figura va a ser que la suma siempre va a dar igual a 180 grados. La continuidad en el estudio de este caso sería, por ejemplo, el entender que se está dando una propiedad que llamamos desigualdad triangular, por medio de la cual se sabe que la suma de cualquiera de los dos lados que forman el triángulo siempre es mayor estricto que el otro lado que no ha sido incluido en la suma. Entonces, para nuestro caso, la continuidad va a requerir que introduzcamos esta definición de cantidad de movimiento. Decimos que cantidad de movimiento para una conciencia es un estado de esta misma conciencia tal que este estado es en ella identificado. Es decir, cantidad de movimiento será para la conciencia de manera que es un estado de esta misma conciencia que logra ser identificado por la misma. Tomemos el ejemplo de que una persona tiene que ir a algún lugar, quizás al trabajo. De manera que de repente la persona sin esfuerzo alguno aparece en el trabajo. La conciencia no puede, por lo tanto, llamar a estados previos más allá del estado inicial, por ejemplo, que sería en su casa, a estados previos como estados intermedios del viaje como yendo al trabajo, ya que simplemente se ha teletransportado. Entonces, aquí intuitivamente podemos ver que la conciencia no ha generado ningún tipo de momento, ningún tipo de cantidad de movimiento como traslado a ese lugar. Si fuese un caso donde sí la conciencia ha estado dándose en ese transcurso, por ejemplo, ahora tomemos el mismo hecho, el hecho de ir al trabajo, pero donde la persona
partiendo de su casa y siendo B el trabajo, sí que ha sido consciente de instantes los cuales se daban en el hecho de estar yendo al trabajo. Aquí lo que podemos hacer es, por lo tanto, coger las herramientas que hemos dicho anteriormente y vamos a ver cuál es la forma de posiciones que va tomando la conciencia en ese viaje. Y decimos que gamma de AB era la automedición de la conciencia y siendo A minúscula una posición, por ejemplo, esta posición, y decimos que gamma de BA es también una automedición de la conciencia dentro de ese transcurso, por ejemplo, como BB. Entonces, si esto era una posición, por ejemplo, X y esta otra posición X sub 0, vemos que en la diferencia de estas dos posiciones estamos dando con un movimiento. Y en la representación de este movimiento, por lo tanto, le podemos asignar un momento a esa conciencia. Esto lo damos de forma más o menos esquemática para tener una cierta intuición de cómo estamos dando entonces con la continuidad de esos pensamientos. Cuando se da la continuidad de los pensamientos, se estará dando una cantidad de movimiento en la conciencia, de manera que esa cantidad de movimiento suponga para esa misma conciencia el hecho de que tal conciencia está dándose de forma precisa en ese transcurso como formas de automedición de la conciencia en ese mismo proceso. Esto nos sirve de intuición, de hecho, para lo que hemos dicho antes, de que hay una relación con lo que sería la mente, con lo que sería el pensar, con cuestiones que están relacionadas también con el alma, de manera que se dice que hay ciertos pecados los cuales están relacionados íntimamente con el pensamiento. Sin embargo, el pensamiento parece que sea algo muy personal y que cómo puede estar afectando a otra persona o a Dios. Con esto que acabamos de ver nos da una intuición de esto mismo, ya que de hecho lo que estamos viendo es que esta cantidad de movimiento implica que esa conciencia, la cual está generando formas de automedición dentro de esos instantes, estará, por lo tanto, posicionándose, asumiendo un estado de sí misma en esas instancias. Eso significa que cuando está asumiendo esas posiciones de sí misma, está dándose de manera que no puede eludir, no puede estar negando el hecho de que de alguna forma ha decidido esa posición. Ella se ha dado a sí misma, ha asumido un estado de sí misma en esa posición exacta. Por lo tanto, lo ha escogido para sí misma. De manera que ha cambiado su estado a ese estado seleccionado. Y eso ya es una implicación, una cantidad de sí misma mayor que lo que sería el pasar como sobrevolando con el mero pensar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría entonces cuando esta conciencia está pensando algo que decimos que es un pecado? Si nosotros seguimos el ejemplo que hemos estado diciendo hasta ahora, Rho sub X, en este caso sub 0, siendo un pensamiento, y decimos que se relaciona con el pensamiento Rho sub X1, y vamos a decir que esta relación es equivalente a lo bello, en el sentido de que cuando se da esa relación entre pensamientos, aceptamos la idea de lo bello. Recordemos que cuando tenemos un pensamiento Rho sub X sub 0, por ejemplo, sería un estado de conciencia A, el cual pasa a un estado de conciencia A'. Y podemos entender esa relación de estados de conciencia como el cambio en una tonalidad cromática. Por lo tanto, después, si tenemos Rho sub X1 como el paso del estado de conciencia ahora B al estado de conciencia B', como el paso de otra tonalidad cromática, entonces esos dos pasos de tonalidades cromáticas vamos a decir que es equivalente a la idea de lo bello. Ahora bien, si tenemos otro caso, Rho X sub 2 y Rho X sub 3, vamos a decir que en este caso no es equivalente a la idea de lo bello. Sin embargo, vamos a decir que para Rho X sub 2 y Rho X sub 3, las tonalidades cromáticas que componen estos pensamientos van a ser las mismas. De manera que la no asignación de la idea de lo bello para estos casos es debido a una decisión personal de esa conciencia, porque aquí va a haber una persona, esto pertenece, este es el símbolo de pertenece, o una persona, y
y esto pertenece a una persona X. Y decimos que, según estos pensamientos, cuando esas tonalidades cromáticas, por ejemplo, en la realización de un cuadro, pertenece a la persona Y, no se le asigna que esas tonalidades o ese cuadro sea bello. Eso sería, de algún modo, el esquema de esta forma de tener un prejuicio. De hecho, lo que va a suponer es que cuando tenemos ρx sub 0 y la relación con ρx sub 1, esto es equivalente, por lo tanto, a una forma de razón que va del caso 0 al caso 1, como por ejemplo la posición x sub 0 entre la posición x sub 1. Y de forma equivalente lo tenemos para el caso ρx sub 2 con respecto al caso ρx sub 3, que nos da la razón que pasa del caso 2 al 3. Ahora bien, en esto lo que vamos a ver es cómo se expresa propiamente esa forma de que uno mantiene una contradicción interna, cómo se expresa esto con estas expresiones. Entonces sabemos que la posición x sub 0 partido la posición x sub 1, que era la razón 0,1, es proporcional en el sentido de ser proporcional a nivel del contenido de estado de conciencia o cognitivo que nos han dado estas posiciones a la posición x2 y la posición x3, ya que recordemos que estamos diciendo que el contenido de estos pensamientos que no asignan lo bello es el mismo, pero no se le otorga ya que es para la persona Y. Entonces son proporcionales. Y sin embargo, para esta misma forma de pensar, va a existir la relación entre la razón 0,1 con la razón 2,3, también pensando en el caso cuando no se le asigna la belleza, pensando que no es proporcional. Por lo tanto, vemos como esta mente tiene una dualidad, es decir, está pensando para el mismo contenido de los estados de conciencia, a veces lo piensa como verdaderamente proporcionales, siendo los mismos, y en otras ocasiones los piensa como verdaderamente no proporcionales. Por lo tanto, a ella misma esa forma de pensar se estará engañando. Para ver esto vamos a introducir una definición más, la definición de idea, de manera que entendamos cómo está afectando una continuidad de pensamiento en la configuración de ideas en la mente. Entonces se dice que una idea como estado de conciencia conserva un único pensamiento para n posiciones, es decir, que esa idea será aquello que en el estado de conciencia está conservando la forma de un único pensamiento, de hecho para n posiciones que se estén dando, a la vez que ocurre como n estados de conciencia. Si decimos que esta idea se da en un estado de conciencia a sub i, entonces esta idea se estará dando para las posiciones x sub 0 hasta x sub n. De esta manera, lo que nos estamos preguntando es ¿qué sucede cuando aplicamos la contradicción de una mente consigo misma, ya que acepta un criterio contradictorio para sí misma? ¿Qué sucede en relación con la posibilidad de darse ideas en ella misma? Esto lo vamos a ver con el ejemplo de, si introducimos ahora un tensor, el ejemplo de la suma de dos números. Así bien, si tenemos esto es un tensor, en el caso de ser el tensor sobre la idea o el concepto de el sumando a la izquierda x, el cual vamos a decir que es 2, y la retención sería, en este caso, la cual denotamos así, sería el sumando a la derecha 2, eso dividido por t' sub 0. En este caso vemos que la idea a la cual lleva esta tensión y esa retención es a la idea de 4, ya que la suma de 2 más 2 nos lleva a esa idea. Podemos ver que si aceptamos este criterio y vamos generando alternativas, podríamos poner aquí otro número, por ejemplo 4, y nos llevaría a la idea de 6, etc. Así bien, cuando tenemos esta continuidad de pensamientos, vemos que nos están aproximando a una idea, que sería la idea de la suma. Ahora bien, si nosotros para esta misma tensor-retensión configurásemos una idea distinta, por ejemplo que 4 más 2 ya no es igual a 6, sino por ejemplo a 10, entonces veríamos que aquella idea de suma
sobre la recta de los números naturales, ya no estaría siendo la misma, sería una idea la cual está siendo un poco distinta. Por lo tanto, vemos aquí una conclusión de lo que estábamos diciendo anteriormente, y es que cuando la persona, la mente, mantiene sobre sí misma una contradicción, estará operando con ideas las cuales van a ser distintas. Esa mente no puede estar siendo contradictoria y a la vez estar dándose de una forma neutra. Esto significa que cuando esa mente acepta un pecado para sí misma, está operando hacia una idea de forma indefectible, distinta a aquella idea hacia la cual se encaminaría si no estuviese dándose en forma de pecado. Esto es justo la explicación de la cita que tenemos ahí de Mateo 6:24, donde se nos dice que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se estimará al uno y menospreciará al otro. Ciertamente, la mente, por lo tanto, que asume una contradicción para sí misma, en este sentido, cuando opera de un modo, está sirviendo a uno de los señores, a una de las ideas, y cuando opera en la contradicción, sirve a la idea contraria. ¿Cómo definimos, por lo tanto, de forma mínima esta forma de entender el alma como ángulo final? Para ello, lo que vamos a hacer inicialmente es proponer alfa elevado a la 3 como aquello que denotará para nosotros algo. De manera que tenemos alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Y esto simplemente va a suponer que para nosotros alfa 0 va a ser simplemente el conjunto de pensamientos rho x sub 0, etcétera, rho x sub k que estamos teniendo en cuenta para la definición de alma. Alfa 1 sería la operación precisa que en este caso vayamos a estudiar, por ejemplo, entre rho x sub 0 y rho x sub k, y alfa 2 sería la idea específica x, la cual estamos teniendo en cuenta. Ahora que tenemos esto, lo siguiente es estudiar qué pasaría si de alguna forma llevamos al límite de x hasta el infinito esta estructura alfa 3. Hemos visto que anteriormente teníamos formas de ideas que eran en este sentido verdaderas, congruentes con lo que esa conciencia acepta como cierto para sí misma, es decir, ideas las cuales o formas de pensar las cuales no estaban siendo falsas. Y si se aplica sobre la suma de esta estructura de ideas que decimos que pertenece a la verdad de esa conciencia para consigo misma, es decir, cuando está siendo honesta, entonces sería la suma de este tipo de ideas. Por ejemplo, idea sub 0, la cual en este sentido es igual a una idea sub k. El otro tipo de límite que podemos hacer es el límite también de x hasta el infinito de la estructura de alma como alfa elevado a la 3 cuando está siendo falsa o contradictoria consigo misma. Entonces tendríamos la suma de i a la n de aquellas ideas falsas como idea 0', la cual se iguala a una idea k' perteneciente a esta estructura de cuando la conciencia está siendo contradictoria consigo mismo. En última instancia, lo que vemos es que esto va a ser desigual entre sí y en las ideas que son congruentes para la conciencia con ella misma está llegando a alguna forma de un conocimiento o una forma de conciencia, etc. Por otro lado, cuando es esa idea por medio de la cual la conciencia está siendo falsa, está llegando al menos a una forma de una idea que en cualquier sentido es negativa y está siendo inconsciente y en este sentido está siendo fantasiosa. Justo con esto tenemos la estructura del alma, la cual está siendo congruente con la idea intuitiva que tenemos de alma o de aquello que es aquello que nosotros somos en la permanencia de esa identidad de nosotros mismos según aquello que nosotros vamos haciendo. Es decir, cuando la estructura de alma está siendo falsa consigo misma, únicamente llega a una forma pura de negatividad de sí misma, la cual se iguala de hecho a una forma de inconsciencia. Y por otro lado, cuando asume esta estructura una forma de verdad con respecto a lo que ella misma está pensando o congruente con respecto a sí misma, vemos que llega a una forma de conocimiento
o consciencia. Por lo tanto, en conclusión, hemos visto que hemos dado con una definición, una forma de expresión mínima universal para lo que entendemos como alma, y que esta alma de hecho asume para sí misma una vía que entendemos como de conocimiento y una vía que entendemos de negatividad en función de hecho de lo que acepte con respecto a sus formas de pensamiento. Con esto entendemos el sentido pleno de la cita que hemos visto inicialmente de Proverbios, donde se decía: por sobre todas las cosas, cuida tu mente porque de ella depende tu vida, ya que justamente en esta mente que reproduce pensamientos, los cuales son congruentes con ciertos tipos de ideas, vemos que indefectiblemente esta mente y esta forma de pensar lleva a una idea la cual es igual a una forma de conocimiento y conciencia para tal persona, o bien lleva a una idea plenamente negativa como inconsciencia y falsedad en una estructura de aquello que es el sostén, el ángulo final, el alma, la base o el fundamento de la reproducción de esos pensamientos. De manera que justamente esa mente lo que hace es conformar lo que sería la posibilidad de sí misma en continuidad como vida, o la no continuidad de la misma como la falta de la vida o de la muerte.